En este vídeo te voy a enseñar 5 trucos que puedes hacer con tu Insta360 grabando en 360 grados acompañado de un selfie stick, ya sea el de 1,5 metros o este Extended Edition Selfie Stick, y todo completamente gratis. Quédate, que comenzamos. El primer truco que quiero enseñarte se llama vista de pájaro, algo que solamente podíamos conseguir hasta hace más bien poco con un dron, con un helicóptero. Pero llegar a eso a veces es complicado, otras veces ni siquiera podemos, y gracias a las cámaras 360 grados y un selfie stick podemos grabar este tipo de planos en particular. Pero ahora puede que te pienses, oye Álvaro, ¿cómo conseguimos este plano? ¿Cómo lo has grabado? ¿De qué forma? ¿Qué necesitamos? Bueno, los requisitos son bien sencillos. Una cámara 360 grados, un selfie stick, y mi recomendación aquí va a ser que el selfie stick, cuanto más grande sea, mejores resultados vamos a conseguir. Si lo tenemos extendido 1,20 m, tendremos menos sensación de vista de pájaro, y si tenemos un selfie stick de 3 metros, tendremos mucha más sensación de vista de pájaro. Pero solamente tienes que extender el palo, tengas el que tengas, lo pones completamente vertical en la parte de arriba y le das al botón de grabar a 5,7K, 30 fotogramas por segundo. En la aplicación solamente mirar hacia abajo en ese plano y ¡voilá! Así de sencillo y así de fácil. Y si no quieres complicarte con nada de las ediciones, si tienes una Insta360 X3, solamente tienes que poner el modo selfie o el Me Mode, depende cómo tengas configurada el idioma dentro de la propia cámara, y automáticamente el plano saldrá como necesitas, sin que se vea el selfie stick, es decir, se vuelve completamente invisible, y tendrás el plano que vas buscando a ojos de pájaros. Vamos al siguiente. El segundo truco se llama seguimiento, y es lo que hacen los últimos drones modernos, que es seguirnos justamente a nuestras espaldas, pero si estamos hablando de no tener un dron. No hay ningún tipo de problema, solamente con nuestra Insta360, otra vez con el selfie stick, extendiéndolo y colocándolo hacia nuestras espaldas, podemos hacer ese dron de seguimiento, hacer ese seguimiento en tercera persona y poder autograbarnos a nosotros. Este truco ya lo viste la semana pasada, como te lo enseñaba en el vídeo, que por cierto, si no has visto ese vídeo en particular, te lo voy a dejar por aquí arriba para que le eches un ojito y también aprendas más trucos para esta cámara, pero eso lo ves cuando acabe el vídeo, porque todavía me quedan secretos que contarte y truquitos súper interesantes. Vamos al siguiente. El truco número 3 es mucho más interesante todavía. ¿Y si te digo que lo que acabamos de grabar en el truco número 2 tiene una segunda vida? Podemos reaprovecharlo. Ahora te cuento más en detalle. Pero antes quiero hablarte de las ofertas que están a puntito de acabarse en la temporada del Black Friday. Estos últimos días Insta360 tiene ofertas espectaculares, y además si compras una Insta360 X3, algo que es una cámara que ha salido hace 2 meses y por lo general nunca llevan ningún tipo de regalo, ningún tipo de descuento ni nada por el estilo, bueno, pues hemos conseguido que tengamos 2 regalos completamente gratuitos, además de algunos descuentos para ahorrarnos algo de dinerillo. Uno de ellos es el selfie stick normal y corriente, que es tan importante en una Insta360 y para hacer todos los trucos que estás viendo dentro de este vídeo, y otro son los protectores de lentes que ves que tengo equipado dentro de mi Insta360 X3. Todo eso por solamente comprar con los enlaces que tienes aquí abajo en la descripción. Pero ahora volviendo al truco en particular, ¿cómo se llama este truco? Bueno, pues es un ShotLab, y si no conoces la palabra ShotLab, es una edición automática mediante inteligencia artificial y presets ya hechos en los que no tenemos que hacer absolutamente nada, que tenemos dentro de la propia aplicación de Insta360. Son efectos súper chulos, súper rápidos y súper llamativos. Son muy fáciles de hacer y ya digo, solamente con haber seguido el truco anterior, lo metemos dentro de la propia aplicación y este es el resultado tan bonito y tan interesante. Solamente tienes que tener una cosa en cuenta, y es que cuando pongamos la cámara en la parte de atrás, a la hora de seguirnos, la cámara tiene que estar ligeramente por encima de nuestra cabeza. Si está por debajo vamos a tener problemas, y si está muy por encima prácticamente ni vamos a salir. Así que solamente teniendo eso en cuenta a la hora de grabar tu plano cuando te coloques en la parte de atrás, el selfie stick, fácil y sencillo, pues vamos a conseguir, ya digo, ese resultado tan interesante. ¿A qué mola, eh?
Este cuarto truco lo he llamado todo verde y es tan llamativo como esto. Se basa principalmente en utilizar a nuestro favor, para que se quede bonito básicamente, las deformaciones que podemos conseguir con estas 360 grados. Y tiene dos pequeñas peculiaridades, una a la hora de la grabación, hay que tener cositas en cuenta, y otra a la hora de la edición. Empezando por la primera, es algo tan sencillo como coger nuestra cámara y acercarnos a algo, en mi caso, de color verde, como por ejemplo puede ser este bonito olivo. Sin más, acercarnos y grabar muy cerca de él, como estás viendo por ejemplo ahora. A la hora de la edición sí que es cierto que tenemos que hacer algunas cositas extra, algo tan sencillo como mover el zoom y jugar con esa pequeña deformación. Si ves, el resultado se consigue fácil con el móvil o con la propia aplicación de Insta360 Studio. Si no conoces ninguna de estas dos, si no la sabes manejar, si no sabes manejar tu cámara y te gustaría sacarle el máximo partido, tengo los cursos para sacarle partido a la Insta360 Go 2, One R y One RS, One X2 y X3. Los tres cursos aquí los tienes en la descripción, ya digo, para poder aprovechar al máximo estas cámaras y los programas alrededor de ellas en sus diferentes versiones, para poder convertir estas cámaras en verdaderas cámaras profesionales. El quinto y último truco se llama foto animada. ¿Alguna vez has hecho una foto con estas cámaras? La verdad es que se le puede sacar muchísimo partido y no solamente una foto, sino que esa foto podemos animarla de forma automática y con diferentes efectos que ya están preestablecidos dentro de la propia aplicación de Insta360, que son la mar de resultones. Un único segundo tardamos en configurar cualquiera de esos diferentes efectos. Pero ¿cómo podemos conseguir esta foto en particular? Fácil y sencillo. Como el resto de trucos. Solamente tenemos que poner nuestra cámara en modo foto, hacer la fotografía. Mi recomendación es que le pongas al menos un cooldown, una cuenta atrás de 3, 5, 10 segundos para que te dé tiempo a extender el palo lo máximo posible y que pueda aparecer el entorno y ya está. Dentro de la aplicación, en el momento en el que la abras, habrá una sección en la parte superior que ponga foto animada y en la parte inferior encontrarás los diferentes efectos. Aquí puedes ser creativo, jugar y ver las diferentes opciones que con una única foto podemos animar el espacio y podemos enseñar dónde estamos. No es solamente un típico selfie que nos hacemos con un teléfono móvil sin más, en el que solamente sale aquello que se pone delante de cámara. En este caso, al ser una cámara 360 grados, vamos a enseñar el entorno entero donde nos encontramos. ¿A qué mola? Estos han sido los 5 trucos que he querido traerte en este vídeo en particular. Espero que le hayas podido sacar el máximo partido a esta cámara. La verdad es que son cámaras que me encantan, que me rompen la cabeza, sobre todo las posibilidades que tienen a la hora de poder utilizarlas, tanto en nuestro día a día, en nuestros viajes o incluso a nivel profesional para poder rentabilizarlas y sacarle el dinero, como por ejemplo explico dentro de los cursos. Así que si quieres aprender un montón más de cositas sobre estas cámaras, puedes hacerlo en este vídeo que te dejo por aquí. Y si no quieres perderte el vídeo de la semana que viene, te suscribes por aquí. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chao.